El colapso de la función de onda es un acto de pura convicción del observador. Recuerda, el campo cuántico responde a quien vibra en su frecuencia. Y tú, en este preciso momento, estás emitiendo una señal de claridad, poder y posibilidad. No dejes que esta llama se apague cuando la pantalla se oscurezca. Llévala a tu cocina, a tu oficina, a tus conversaciones. Conviértete en la propia frecuencia que deseas atraer. Cuando te conviertes en la personificación de la abundancia no tiene otra opción más que perseguirte. El universo no te conoce por tu cuenta bancaria, por tu cargo o por tu pasado. Te conoce por tu firma electromagnética. Hoy, has reescrito esa firma. Has cambiado el siseo de la interferencia por la sinfonía de la creación. El campo ahora te reconoce. El universo ahora te oye. Y las puertas que estaban cerradas bajo llave desde hace décadas están comenzando a abrirse, no por el esfuerzo de la llave, sino por la resonancia de la nota correcta. Ve en paz, pero ve como un maestro. El creador oculto en mí saluda al creador oculto en ti. Estamos todos interconectados en esta vasta red de luz e información. Al elevar tu vibración, elevas la mía y la de todo el planeta. Agradezco que hayas tenido la valentía de escuchar hasta el final. Agradezco que elijas la sintonización en lugar del silencio. El campo te espera. El espectáculo de tu nueva vida no ha hecho más que empezar. Desintegra la mente. Sintoniza el espíritu. Colapsa el milagro. Hay una frecuencia específica que el campo cuántico está emitiendo en este exacto milésimo de segundo. No es un sonido audible para los oídos humanos biológicos, sino una pulsación primordial que sostiene la propia estructura de lo que llamamos realidad. Si no nos sintonizamos con ella, si elegimos la ignorancia vibracional, el universo simplemente dejará de responder a nuestras demandas. Esto no debe interpretarse como un castigo o una amenaza de una entidad externa. Es, en realidad, una ley invisible, matemática y absoluta que gobierna la mecánica de la realidad cuántica. Necesitas escuchar y absorber esto ahora, con cada célula de tu ser, porque la ventana de oportunidad para calibrar tu vibración no permanece abierta indefinidamente. El tiempo lineal es una ilusión creada por la mente, pero la convergencia de energías que permitió que llegaras hasta este vídeo es real y efímera. No es por un mero golpe de suerte o azar estadístico que estás aquí. Tu presencia en este momento, permitiendo que estas palabras penetren en tu conciencia, es la señal inequívoca de que algo en tu núcleo vibracional ya ha comenzado a despertar a esta frecuencia fundamental. Tal vez ya hayas sentido los síntomas de esta desincronización. Aquella sensación persistente y frustrante de que tus intenciones, que antes parecían fluir con facilidad, ahora no se manifiestan más. Es como si hubiera una pared invisible entre tu deseo y la materialización física. Esta extraña desconexión entre lo que pides en tus oraciones o meditaciones y lo que efectivamente recibes en el mundo tridimensional crea una tranquilidad incómoda, un silencio donde antes el universo susurraba respuestas claras y sincronicidades obvias. La verdad fundamental en la que la física de vanguardia y la metafísica antigua coinciden es que el campo cuántico, esa sopa infinita de posibilidades y energía pura, responde exclusivamente a quien vibra en la misma frecuencia que él. Esta es una verdad hermética y científica que pocas personas comprenden hasta que es demasiado tarde, hasta que el silencio del universo se vuelve tan ensordecedor que el alma se siente perdida en el vacío de una vida mecánica. Entiende que este mensaje es, en su esencia, un soplo de vida y un llamado de retorno a tu verdadera naturaleza. No llegó a ti por accidente, te encontró porque estás exactamente en el umbral, parado en el punto de elección entre dos realidades distintas. En una de estas realidades, el campo cuántico continúa respondiendo, proveyendo y co-creando contigo en un flujo de abundancia. En la otra, te vuelves vibracionalmente invisible para él, un fantasma operando en una frecuencia obsoleta que la inteligencia universal ya no consigue decodificar o sustentar. Si este contenido está resonando contigo, si algo dentro de tu pecho reconoce la urgencia absoluta de lo que estoy compartiendo, entiende que lo que vamos a explorar aquí no es solo información intelectual para alimentar el ego. Es una sintonización práctica. Es un ajuste fino de tu antena biológica y espiritual. Necesitas anclar esta conexión ahora. El acto de comprometerse con este conocimiento debe ser encarado como un pacto energético, una declaración formal al campo cuántico de que estás finalmente listo para abandonar la pasividad y comenzar a vibrar en resonancia con la matriz de la creación. Déjame mostrarte algo que cambiará permanentemente tu forma de percibir lo que llamas vida real.
La vasta mayoría de la humanidad vive en un estado de desconexión profunda de la frecuencia fundamental del campo. Vagan por un mundo de efectos, intentando cambiar la realidad a través del esfuerzo físico exhaustivo, del control y del sudor, sin entender las causas vibracionales ocultas. No es culpa de ellos. El sistema educativo y social en el que vivimos nunca nos enseñó que el universo posee un lenguaje puramente vibracional. Si no hablas ese idioma, tus intenciones son solo ruido sin sentido. Tus palabras, por más bellas que sean, se pierden en el vacío de la materia densa. Tus deseos más profundos flotan sin dirección, como barcos sin timón en un océano infinito de posibilidades no colapsadas. Tus intenciones no poseen la firma energética necesaria para que el campo las reconozca como comandos creativos legítimos. ¿Cuántas veces has visualizado un objetivo, has afirmado con convicción y declarado su posesión, solo para ver la realidad a tu alrededor permanecer estática, fría e inmutable? Esto no sucede porque el universo sea indiferente a ti, ni porque no merezcas lo que deseas. Sucede simplemente porque no estás transmitiendo en la frecuencia correcta. Imagina intentar captar una sinfonía majestuosa en una estación de radio mientras tu dial está sintonizado en el siseo estático entre las frecuencias. La señal de la sinfonía está ahí, llenando el espacio a tu alrededor, pero tu receptor no logra decodificarla. Hay millones de personas que continúan viviendo en esa desconexión, repitiendo afirmaciones vacías como mantras mecánicos, esperando que el campo cuántico responda a una vibración que ni siquiera consigue detectar en el espectro de la realidad. Sin embargo, hay un grupo selecto que decide, en este exacto momento, ajustar su frecuencia y calibrar su emisión. Deciden convertirse en receptores y transmisores activos de la inteligencia cuántica. Si todavía estás escuchando estas palabras, es porque algo en ti ya ha elegido este segundo camino. Sabes, a un nivel celular y atómico, que es hora de sintonizar. ¿Pero qué es, exactamente, esa frecuencia que el campo espera de nosotros? No es un sonido que pueda ser captado por micrófonos, ni una onda electromagnética común que instrumentos físicos tradicionales puedan medir. Es una resonancia de coherencia total. Es el punto matemático donde tu energía interna, tus pensamientos, tus emociones y tu biología, se alinea perfectamente con la inteligencia organizadora del cosmos. Algunos científicos llaman a esto estado de coherencia, donde el corazón y el cerebro laten en un ritmo unificado. Otros lo llaman estado de flujo o el vacío cuántico. Esencialmente, es la vibración donde dejas de ser un observador pasivo de las circunstancias externas para convertirte en un co-creador activo de tu propia línea del tiempo. El campo cuántico no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, o mejor dicho, a la frecuencia que emanas constantemente. Esta frecuencia maestra posee características que debes dominar. La primera es la vibración de la presencia total. El campo cuántico no reconoce el mañana ni lamenta el ayer. Opera en el ahora eterno, en el punto cero. Si tu energía está fragmentada, anclada en traumas pasados o ansiedades futuras, estás automáticamente fuera de sintonía. La segunda característica es la certeza silenciosa. No es una fe desesperada que intenta convencerse a sí misma a través del grito, es un saber interno profundo. Cuando vibras en esa certeza, el campo no tiene otra opción más que reorganizar los átomos para corresponder a ese saber. La tercera característica es la más poderosa, la anticipación de la gratitud. No agradeces porque recibiste, vibras en la frecuencia de quien ya posee lo que desea. El campo detecta si estás vibrando desde la carencia o desde la plenitud. Si vibras carencia, el campo responde con más situaciones de falta. Si vibras plenitud, el universo responde materializando la abundancia que ya existe en tu campo interno. Cuando ignoramos la frecuencia fundamental, entramos en un estado que los iniciados y los físicos teóricos llaman silencio cuántico. No es que el universo haya dejado de funcionar o que haya decidido ignorarte por algún juicio moral o castigo divino. El campo cuántico es una inteligencia impersonal, matemática y geométrica, simplemente no puede leer una señal que está fuera de su espectro de coherencia. Es como intentar usar un mando a distancia de infrarrojos en una televisión que solo recibe señales de Bluetooth. La intención de cambiar de canal está ahí, el esfuerzo físico de apretar el botón existe, pero la comunicación es nula. El puente entre el deseo y la materia ha sido cortado en la base vibracional. En ese estado de silencio, tus visualizaciones pierden el poder de colapsar la función de onda. En la mecánica cuántica,
El observador es quien define la realidad al mirar hacia una posibilidad y convertirla en partícula. Pero, para que ese colapso ocurra, el observador necesita estar en fase con el campo. Puedes pasar horas en meditación, visualizando la salud perfecta, la relación ideal o la libertad financiera, pero si tu firma vibracional básica, aquella que emites cuando no estás meditando, es de miedo, carencia o duda, el campo solo registra el ruido. El resultado es que te vuelves invisible para las infinitas posibilidades de éxito que flotan en el vacío. El universo continúa moviéndose, las sincronicidades continúan ocurriendo para otros, pero pasan por ti sin ser notadas, porque no hay un punto de anclaje magnético en tu energía. Muchas personas pasan años estudiando técnicas de manifestación, hacen todo conforme a los manuales, mantienen paneles de visualización y repiten afirmaciones frente al espejo, y aún así no ven resultados tangibles. La frustración crece, y comienzan a creer que la ley de la atracción es un mito o que no tienen suerte. El error, sin embargo, no está en la técnica, sino en la infraestructura vibracional. Están intentando decorar las ventanas de un edificio cuya cimentación se está hundiendo en arenas movedizas. Sin la recalibración de la frecuencia primaria, cualquier técnica de manifestación es solo un ejercicio intelectual vacío y agotador. Además del silencio, existe una consecuencia todavía más profunda y peligrosa de la falta de sintonía, la atracción de experiencias desalineadas. Cuando operas en una frecuencia disonante, no atraes necesariamente cosas malas en el sentido moral, sino que atraes situaciones que no tienen coherencia con tu verdadero propósito de vida. El campo cuántico, en su intento constante de responder a tu señal, aunque sea distorsionada, manifiesta una realidad igualmente fragmentada. Esto se traduce en la vida práctica como proyectos que parecen que van a despegar, pero fracasan sin explicación en el último segundo. Relaciones que comienzan con una chispa de esperanza, pero pronto revelan la misma dinámica de dolor del pasado. Es la sensación de estar en una cinta de correr espiritual. Corres, sudas, te esfuerzas, pero no sales del lugar. Piensa en la física de las ondas. Si el campo cuántico está operando en una armonía de alta frecuencia, la frecuencia de la creación y de la solución, y tú estás emitiendo en una frecuencia de baja amplitud, la frecuencia del problema y de la supervivencia, ocurre lo que llamamos interferencia destructiva. En lugar de que las ondas se sumen para crear una realidad mayor y más bella, se anulan. Esa anulación se refleja en tu día a día como caos, confusión mental, fatiga crónica y puertas que se cierran sin ninguna razón lógica aparente. Es como si hablaras un idioma que el universo ya no reconoce. Pero aquí reside la gran esperanza y la oportunidad de oro. El campo cuántico nunca desiste de ti, porque eres una extensión de él. Constantemente está enviando señales de recalibración a tu conciencia. Estas señales a menudo surgen como crisis, pérdidas o aquel malestar agudo que sientes cuando percibes que tu vida no refleja quién eres realmente. Estos momentos no son desastres, son faros intentando guiar tu alma de vuelta al centro de la matriz creativa. Esa señal es lo que llamamos frecuencia de coherencia cuántica. Es una invitación del cosmos para que dejes de luchar contra la corriente y aprendas a navegar con el viento a favor. Cuando decides responder a esa invitación y haces el ajuste fino de tu vibración, el cambio en la realidad externa puede ser asombrosamente rápido. Las sincronicidades, que antes eran eventos raros de coincidencia, se convierten en el tejido cotidiano de tu existencia. Las personas adecuadas aparecen en el momento exacto, la información que buscabas surge en tu pantalla de forma espontánea y el flujo de abundancia vuelve a irrigar las áreas secas de tu vida. Dejas de perseguir la realidad y pasas a permitir que ella se organice a tu alrededor. Para saber si estás fuera de frecuencia ahora, basta con observar las señales internas y externas con honestidad radical. Internamente, la señal es un vacío inexplicable, una sensación de que la vida se ha vuelto puramente mecánica, repetitiva y sin magia. Externamente, es el estancamiento absoluto. Si tus intenciones parecen caer en un agujero negro de indiferencia cósmica, estás desconectado. Pero el simple hecho de que estés procesando este conocimiento, sintiendo esta verdad resonar en tus células, es la prueba de que tu sintonización ya ha comenzado. El reconocimiento de la disonancia es el primer acto de la alquimia cuántica. Necesitamos entender que la sintonización no es un evento de una sola vez, como apretar un botón y olvidar. Es un proceso continuo de vigilancia vibracional. Cuando te calibras, no solo cambias tu vida, sino que ayudas a estabilizar el campo a tu alrededor. Es el principio de la resonancia simpática,
Una sola cuerda afinada en una guitarra puede hacer que la cuerda correspondiente en otra guitarra al otro lado de la sala comience a vibrar sola. Al anclar esta frecuencia maestra en tu rutina, te conviertes en un punto de transmisión de luz que facilita la vida de todos a tu alrededor. Este es el verdadero poder, no solo manifestar objetos para el placer del ego, sino convertirte en un canal por donde la inteligencia universal puede expresarse con claridad y belleza. Ahora que comprendemos el peligro del silencio cuántico, necesitamos acceder a la llave maestra que abre todas las puertas del campo, la frecuencia de la intención pura. Entiende que el campo cuántico no es solo un acumulador de energía, es una inteligencia discriminatoria de altísima precisión. Ha evolucionado. Lo que funcionaba hace 10 años en la manifestación clásica ya no es suficiente hoy, porque la frecuencia base del planeta y del propio campo se está acelerando. El universo ya no responde a intenciones mezcladas o contaminadas. ¿Qué es una intención mezclada? Es cuando dices que quieres abundancia, pero el sentimiento subyacente es el miedo a la escasez. Es cuando visualizas una nueva relación, pero la vibración que emanas es la de la carencia y la soledad. Es el deseo del ego intentando manipular la realidad para llenar un vacío que él mismo creó. El campo cuántico lee esa dualidad como una señal confusa, una interferencia de radio. Para él, la señal es ilegible. La intención pura, por otro lado, es cristalina. Nace de un centro de mando interno que está más allá del miedo y de la necesidad. Es el deseo que surge de tu esencia, no de tu herida. Para emitir esta frecuencia, primero necesitas dominar el silencio interno. El ruido de la mente analítica es el mayor enemigo de la sintonización cuántica. Mientras estés intentando descubrir cómo van a suceder las cosas, estarás operando en la frecuencia de la limitación humana. La inteligencia cuántica ya sabe el cómo, solo necesita que le proporciones el qué con una claridad absoluta. Cuando tu intención es limpia, se convierte en un láser que corta la niebla de las probabilidades y colapsa la realidad de forma instantánea. No hay esfuerzo, hay solo alineación. Vamos a hablar ahora sobre el proceso físico y energético de sintonización. No eres solo un cuerpo, eres un campo electromagnético vivo. Para recalibrar, necesitas sentir esa energía en tus células. No basta con pensar en la frecuencia, necesitas experimentarla en tu cuerpo biológico. Siempre que sientes expansión, ligereza y una alegría sin causa aparente, estás en fase con el campo. Siempre que sientes contracción, peso o tensión en los hombros y en el pecho, estás emitiendo una señal de resistencia. Tu cuerpo es el instrumento de medición más sofisticado que existe en el universo. Escúchalo. Él nunca miente sobre tu frecuencia. En este preciso momento, te invito a realizar un pequeño ajuste de ruta. Cierra los ojos por un segundo, o simplemente suaviza la mirada, y respira de forma consciente. Siente el campo de energía que envuelve tu cuerpo, aquella vibración sutil, casi imperceptible, que siempre está ahí. Eso es tu firma energética. Al respirar profundamente, imagina que estás inspirando luz directamente de la fuente cuántica hacia dentro de tu ADN. Al expirar, libera toda la necesidad de controlar el futuro. Di para ti mismo: estoy en resonancia con la inteligencia que organiza las galaxias. Siente cómo esa declaración cambia la densidad de tu cuerpo. Esto no es una afirmación motivacional, es un comando de software para tu sistema operativo biológico. Estás informando al campo que tu canal de comunicación está abierto. Cuando haces esto, el universo comienza a notar el cambio. El campo cuántico reconoce tu señal de vuelta y comienza a reorganizar la materia a tu alrededor para reflejar este nuevo orden interno. A partir de esta conexión, surge lo que llamamos identidad cuántica. Este es el salto final. Dejas de verte como una víctima reactiva de las circunstancias, alguien a quien las cosas le suceden, y asumes el papel de coemergente con el universo. Entiendes que no estás pidiendo nada al campo, estás creando con el campo. La separación entre tú y la realidad es una ilusión óptica de la conciencia. En realidad, eres una ola en el océano cuántico, y el océano entero está presente en cada ola. Con esta identidad, la palabra imposible pierde el sentido matemático, pues estás accediendo a la fuente de todas las posibilidades. Para mantener esta frecuencia en la rutina agotadora del día a día, necesitas presencia radical. El campo cuántico solo existe en el presente, en el punto cero de creación. Si tu mente huye hacia lo que sucedió ayer o hacia lo que puede salir mal mañana, te desconectas del enchufe de energía.
Tu trabajo es traer tu conciencia de vuelta a la hora, repetidamente, como un ejercicio de fortalecimiento. La presencia es el combustible de la manifestación. Sin ella, la sintonización se disipa en el aire. Además de la presencia, utiliza la gratitud vibracional. Olvida la lista mental de cosas por las cuales estás agradecido. Eso es intelectual. La gratitud cuántica es un estado de ser donde sientes la alegría de recibir incluso antes de que el objeto del deseo aparezca en tu mundo físico. Es la frecuencia del está hecho. Cuando vibras en el está hecho, el campo cuántico no tiene otra opción más que precipitar esa realidad en la materia, pues, para la inteligencia universal, la frecuencia es la propia realidad. El físico viene después, como un eco de la vibración. Recuerda, el universo no te da lo que quieres, él te da lo que eres. Si eres gratitud, él te da motivos para estar agradecido. Si eres claridad, él te da caminos limpios. Si eres coherencia, él te da una vida de armonía y magia. Acabas de sintonizar una nueva banda de frecuencia. No dejes que el ruido del mundo ahí fuera te haga olvidar la melodía que acabas de escuchar aquí dentro. Con seguridad. Vamos a sumergirnos ahora en la deconstrucción de la identidad limitada para dar lugar al yo cuántico, expandiendo la profundidad del texto para mantener el nivel de retención del espectador. Para que la nueva frecuencia se instale permanentemente, necesitamos enfrentar el mayor obstáculo a la manifestación, la vieja identidad. El campo cuántico es un océano de infinitas posibilidades, pero la mayoría de nosotros intenta navegar en ese océano usando un barco minúsculo llamado ego. El ego es la suma de tus memorias, de tus traumas, de tu nombre, de tu profesión y, principalmente, de tus limitaciones autoimpuestas. Él adora la previsibilidad y tiene pavor a lo desconocido. Sin embargo, el campo cuántico opera exclusivamente en lo desconocido. Por lo tanto, para que el universo vuelva a responder, debes estar dispuesto a morir para quien cree ser. Esta muerte no es física, es vibracional. Es el proceso de desintegración de la mente analítica que insiste en repetir los mismos patrones de ayer. Si te despiertas y piensas en los mismos problemas, sientes las mismas emociones de frustración y realizas las mismas acciones mecánicas, estás reafirmando una firma energética antigua. El campo cuántico mira esa firma y simplemente dice, aquí tienes más de lo mismo. Para el universo, eres un circuito cerrado de repetición. La sintonización exige que rompas ese circuito. Necesitas convertirte en nadie, en ningún cuerpo y en ningún lugar para finalmente acceder al todo. Muchos llaman a este proceso el salto cuántico de la identidad. Es el momento en el que dejas de intentar atraer cosas a tu vida y pasas a emanar la realidad desde dentro. Imagina que eres un proyector de cine. El ego está ocupado intentando luchar con las imágenes en la pantalla, intentando borrar lo que no le gusta o pintar encima de lo que le incomoda. El maestro cuántico, por otro lado, se vuelve hacia la cabina de proyección, tu mundo interior, y cambia la película. Cuando cambias la película vibracional, la pantalla de la realidad física no tiene otra opción más que exhibir la nueva imagen. En esta fase de nuestra jornada, debes comenzar a cuestionar cada pensamiento que surge. ¿Ese pensamiento pertenece a tu futuro o a tu pasado? Si es un pensamiento de miedo, pertenece a la antigua frecuencia que el campo ya ha dejado de sustentar. Si es un pensamiento de inspiración y posibilidad, es un eco de tu futuro viniendo a tu encuentro. La física cuántica nos sugiere que el futuro no es algo que sucede después, sino una frecuencia que ya existe ahora en el campo de infinitas posibilidades. No vas hacia el futuro, sintonizas el futuro que deseas y lo traes al presente. Ese cambio de identidad exige una valentía profunda, pues el ego luchará por mantener el control. Enviará señales de ansiedad, susurrará que estás perdiendo el tiempo o que eso es solo ilusión. Esos son los mecanismos de defensa de tu antigua biología. Cuando surjan esas señales, no luches contra ellas. Simplemente obsérvalas como si fueran nubes pasando en un cielo vasto. Tú no eres la nube, eres el cielo. Al ocupar el lugar del observador consciente, retiras el combustible energético del ego y permites que la frecuencia cuántica fluya sin obstrucciones. Entiende que el campo cuántico es altamente sensible a la coherencia. Coherencia significa que lo que piensas y lo que sientes están diciendo la misma cosa. El ego es maestro en la incoherencia, piensa en riqueza mientras siente escasez, piensa en salud mientras siente miedo a la enfermedad. Esta división interna crea ondas de interferencia que cancelan tu poder de manifestación.
La identidad cuántica, sin embargo, es unificada. En ella, el pensamiento es la directriz y la emoción es el motor. Cuando ambos están alineados en la frecuencia de la gratitud y de la certeza, te conviertes en un punto de colapso de ondas ultraeficiente. A partir de este nuevo estado de ser, comienzas a percibir que la realidad no es sólida. Es maleable, fluida y responde a tu expectativa consciente. Aquellos que ignoran esta verdad continúan golpeándose la cabeza contra la pared de la materia, intentando forzar resultados a través de la manipulación externa. Pero tú, que estás sintonizando esta frecuencia ahora, comprendes que el verdadero trabajo es interno. Si sostienes la frecuencia, la materia se arrodilla ante tu voluntad. Es una ley fundamental, la energía precede a la forma. Lo invisible gobierna lo visible. Para anclar esta nueva identidad, debes practicar la desintegración de la mente diariamente. Esto significa desaprender los hábitos de ser tú mismo. Comienza a actuar, hablar y sentir como la versión de ti que ya vive la realidad que deseas manifestar. No esperes la prueba física para sentirte bien, siéntete bien para que la prueba física pueda emerger. Esta es la inversión cuántica que separa a los maestros de los aprendices. El mundo dice, ver para creer. El campo cuántico dice, creer para ver. Al caminar por el mundo con esta nueva postura vibracional, notarás que las personas y las circunstancias comienzan a reaccionar de forma diferente a ti. Es como si hubieras cambiado tu perfume energético. Donde antes había resistencia, ahora hay fluidez. Donde antes había puertas cerradas, ahora hay invitaciones inesperadas. Ya no estás luchando por la supervivencia, estás operando en un estado de creación continua. El campo cuántico ha vuelto a responder, y responde con un entusiasmo que nunca imaginaste que fuera posible. Esta nueva identidad es tu estado natural. El ego era solo una máscara pesada que usaste durante demasiado tiempo. Al quitártela, descubres que eres un ser de luz, información y energía infinita. Eres el propio campo cuántico teniendo una experiencia individualizada. Y, como tal, tienes acceso a todo el arsenal de milagros y soluciones del universo. Todo lo que es necesario es mantener el dial sintonizado, sin vacilar, en la frecuencia de tu verdad más elevada. Entramos ahora en la fase más crítica de la sintonización, el mantenimiento de la frecuencia ante el retraso de la materia. En el mundo cuántico, el cambio es instantáneo. En el mundo físico, existe un intervalo de tiempo, una especie de densidad que pone a prueba tu fidelidad a la nueva imagen. El error de la mayoría de las personas es mirar la realidad 3D, no ver cambios inmediatos y concluir, no ha pasado nada. Al hacer esto, bajan la guardia, regresan a la antigua frecuencia de duda y cancelan el colapso de la función de onda. Necesitas entender que la realidad física es como un eco, tarda un poco en reflejar el grito vibracional que emitiste. El salto cuántico no es algo que haces con el cuerpo, sino algo que permites con la conciencia. Ocurre cuando te niegas a ser definido por las circunstancias actuales. Si tu cuenta bancaria dice escasez, pero tu frecuencia dice abundancia, estás en un estado de superposición cuántica. Si mantienes la vibración de la abundancia con firmeza absoluta, la cuenta bancaria tendrá que reorganizarse. Es una imposición de la conciencia sobre la energía. El campo cuántico no ignora una frecuencia sostenida, simplemente espera para ver si eres un maestro o solo un visitante pasajero en esa nueva banda vibracional. Para estabilizar esta nueva realidad, debes dominar la no reactividad. Esto significa que, independientemente de lo que suceda en tu día, mantienes tu centro. Si surge un desafío, en lugar de reaccionar con el viejo patrón de miedo, respiras y preguntas, ¿cómo reaccionaría mi versión del futuro a esto? Al hacer esto, cortas los hilos que te atan a la antigua línea del tiempo. Estás enseñando a tu sistema nervioso que el mundo exterior ya no tiene el poder de dictar tu estado interior. Esta es la verdadera soberanía cuántica. Cuando te vuelves imperturbable, el universo reconoce que estás listo para gobernar tu propia realidad. Otro punto esencial es la comprensión del vacío de manifestación. Muchas veces, justo después de un ajuste de frecuencia, parece que las cosas empeoran o que todo está estancado. Ese es el momento en el que el campo está limpiando el terreno. Para que el nuevo edificio se levante, la vieja cabaña necesita ser demolida. No confundas la limpieza con el fracaso. El silencio que precede al milagro es solo el universo reorganizando las piezas en el tablero invisible.
Si mantienes la frecuencia de la gratitud durante ese vacío, aceleras el proceso de materialización. El campo cuántico adora la audacia de quien agradece en la oscuridad. En esta etapa, es fundamental que protejas tu energía. El mundo a tu alrededor está saturado de frecuencias de baja vibración, noticias de miedo, conversaciones de queja y el drama ajeno. Si te dejas llevar por esas ondas, acabas siendo arrastrado de vuelta a la radio del caos. Sé selectivo con lo que consumes y con quien convives. Recuerda, estás en un proceso de transmutación celular. Eres un receptor delicado que acaba de ser calibrado. Cualquier interferencia externa puede desajustar tu dial si no estás atento. La ciencia cuántica nos muestra que todo es información. Lo que llamas problema es solo una configuración específica de energía e información. Si cambias la información que proyectas sobre el problema, la energía de este cambia. Si miras una dificultad con la frecuencia de la solución, la dificultad comienza a disolverse. Es el efecto del observador llevado al extremo. Tu expectativa consciente actúa como un molde para la energía amorfa del campo. Si esperas sincronicidad, encontrarás sincronicidad. Si esperas lucha, encontrarás lucha. El universo es un espejo perfecto de tu convicción más profunda. Para estabilizar la sintonización, practica la visualización de proceso, no solo de resultado. En lugar de solo imaginar el destino final, siente la frecuencia de ser la persona que camina con facilidad por la vida. Siente la textura de la confianza en tus pasos. Siente el calor de la certeza en tu pecho mientras realizas las tareas más simples de lo cotidiano. Cuando integras la frecuencia cuántica en los pequeños actos, como lavar los platos o conducir, estás diciendo al campo que esa nueva vibración no es un evento especial, sino tu nuevo patrón basal. El campo cuántico responde a la consistencia. Está observando tu firma electromagnética las 24 horas del día. No sirve de nada vibrar alto durante 15 minutos de meditación y pasar las otras 23 horas en la murmuración. La manifestación es el resultado de tu media vibracional. Por eso, la vigilancia debe ser constante. Siempre que notes que has caído en la frecuencia de la victimización o de la queja, detente inmediatamente. No te culpes, simplemente cambia el canal. Recalibra. Vuelve a la respiración, vuelve a la hora, vuelve a la gratitud. Este es el entrenamiento del guerrero cuántico. Es la disciplina de mantener la luz encendida incluso cuando los sentidos físicos dicen que está oscuro. Al persistir, creas una masa crítica de energía que, eventualmente, alcanza un punto de ebullición. En ese punto, el salto sucede. La realidad física da un chasquido y se alinea súbitamente con tu visión interior. Lo que era un sueño se convierte en tu entorno tangible. Lo que era una esperanza se convierte en tu biografía. El campo cuántico finalmente ha concluido la entrega de tu pedido, porque has demostrado que eres capaz de sostener la frecuencia de aquella realidad. Hemos llegado al punto de no retorno. Si has acompañado esta jornada vibracional hasta aquí, tu estructura atómica ya no es la misma que cuando el vídeo comenzó. La información que has absorbido no es solo teórica, es una semilla cuántica que ha sido plantada en el suelo de tu conciencia. Ahora, el desafío ya no es aprender, sino sostener. El campo cuántico te ha entregado las llaves del reino, pero depende de ti mantener la puerta abierta. La frecuencia que discutimos, esa pulsación de coherencia, gratitud y certeza, necesita convertirse en el aire que respiras. A partir de este momento, debes entender que tu vida es un laboratorio de física sagrada. Cada encuentro, cada factura por pagar, cada proyecto de trabajo es una oportunidad de probar tu nueva sintonización. No veas los problemas como obstáculos, velos como pruebas de frecuencia. Cuando el mundo exterior intente tirarte hacia abajo, sonríe internamente. Esa sonrisa es la señal de que reconoces la ilusión de la materia y que permaneces fiel a la verdad del campo. Ya no eres una hoja seca llevada por el viento de las circunstancias, eres el propio viento. Muchas veces, la duda intentará regresar. El ego, en su último intento de supervivencia, dirá que todo esto fue solo un momento de inspiración pasajera. Intentará convencerte de volver a la seguridad de la mediocridad y de la queja. Pero tú ahora posees el código. Sabes que el silencio del universo es solo el resultado de una radio mal sintonizada. Sabes que el campo siempre está ahí, vibrando en abundancia infinita, esperando solo que te alinees. La ignorancia era un peso, pero el conocimiento es una responsabilidad.
Ya no puedes fingir que no sabes cómo se construye la realidad. Para sellar esta transformación, quiero que entiendas el concepto del observador participante. En la física cuántica, el acto de observar algo cambia lo que está siendo observado. Al observar tu vida a través de la lente de la maestría cuántica, estás literalmente alterando el destino de tus átomos. Estás colapsando líneas del tiempo donde el éxito, la salud y la paz son tu estado natural. El creador oculto que habita en ti ha despertado. Él no necesita permiso externo para brillar, solo necesita que te quites de en medio y permitas que la luz de la fuente fluya a través de tu biología. Esta magia no es un regalo dado a unos pocos elegidos por un destino caprichoso. Es tu derecho de nacimiento. Es el estado original del alma humana antes de ser fragmentada por el miedo y por la separación. El campo cuántico es tu casa, y acabas de encontrar el camino de vuelta. Las sincronicidades que comenzarán a surgir a partir de mañana, o tal vez de hoy mismo, no son coincidencias. Son los aplausos del universo celebrando tu retorno a la frecuencia de la verdad. Pero presta atención, la sintonización requiere mantenimiento diario. Así como limpias tu cuerpo físico, debes limpiar tu campo energético. No dejes que la basura vibracional del mundo se acumule en tu aura. Reserva momentos de silencio. Practica la gratitud anticipada como si fuera tu trabajo más importante. Y, por encima de todo, mantén la conexión con fuentes que eleven tu conciencia. El ambiente en el que te sumerges determina la claridad de tu señal. Si deseas permanecer sintonizado, debes rodearte de frecuencias que resuenen con tu destino, no con tu pasado. Como un acto final de anclaje en esta realidad, te invito a realizar un gesto físico de compromiso. No es para mí, ni para este canal, es para tu propio campo cuántico. Al interactuar con este contenido, ya sea a través de un comentario donde afirmas "estoy sintonizado", o a través de tu like, estás enviando una señal cinestésica a tu cerebro y al universo. Estás diciendo, acepto esta frecuencia. Soy el propietario de esta nueva realidad. Ese pequeño acto de movimiento en la materia física ayuda a solidificar la intención en el campo sutil.